Buenas tardes con todos. Damos inicio al seminario del día de hoy, martes 6 de octubre a las 15 horas, cuyo tema es Procesos Integradores del Pensamiento, que corresponde a la asignatura de Habilidades del Pensamiento y está dirigida a los estudiantes del curso de nivelación de Economía, Educación, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Pedagogía de los Idiomas. Sean bienvenidos todos. Nuestra docente invitada el día de hoy es la máster Verónica Tejada. Ella es psicóloga educativa, especialista en diseño curricular, máster en docencia universitaria y administración educativa. Ha obtenido diplomados en competencias docentes, diplomado en desarrollo evolutivo y diplomado en temperamento y personalidad. Imparte cátedra desde el 2012, tanto en pregrado como en posgrado, en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y colabora como capacitadora del Centro de Educación Continua de la ESPE con el aval del CETEC. Bienvenida, máster Tejada. Podemos dar inicio a nuestra presentación. Muchas gracias, Linda. Bienvenidos todos ustedes, señores estudiantes, que están propendiendo a una de las carreras que la Universidad de las Fuerzas Armadas, pues, profesionaliza, ¿no? Así que mis muchachos, señores estudiantes universitarios de nivelación, en este momento voy a proceder a presentar la pantalla que ya estaba presentada. Sé que este es nuestro último webinar, así que necesito de la colaboración y la participación de todos ustedes. Ya saben que tenemos unas reglas muy prácticas y reglas establecidas para este webinar. Cada una de las participaciones que usted deba hacer, simple y llanamente, por favor, espera a que se le dé la instrucción y yo les menciono 3, 2, 1 y empezamos a participar en el chat, ¿de acuerdo? De esa manera, nosotros vamos a manejarnos siempre con un orden, con cierta disciplina también, un buen manejo sistemático en este webinar. Posteriormente, cuando yo mencione, por favor, páreme la mano, quiere decir que hemos terminado pues nuestra participación. Como les recuerdo, el webinar tiene una característica esencial que es la participación y la interactividad, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos todos a esta tercera unidad que se denomina pues procesos integradores del pensamiento. Y el día de hoy les he traído a un filósofo griego, Sócrates, para poder remitirles este pensamiento que tenía este filósofo de la antigüedad. No puedo enseñar nada a nadie. Eso es lo que mencionaba Sócrates, ¿no? No puedo enseñar nada a nadie, pero esto continúa. Solo puedo hacerles pensar, ¿de acuerdo? Así que solamente para el pensamiento de cada uno de ustedes y la razón, por favor, individual, ¿sí? Hoy vamos a estar un poquito revisando que el antecedente, ¿no?, de las habilidades del pensamiento. En la primera unidad hemos observado el proceso de expansión de ideas que nos va a permitir a nosotros ampliar esta panorámica para poder llegar posteriormente al proceso de contracción de ideas y una buena toma de decisiones y una toma de decisiones acertadas. ¿De acuerdo? Cada uno de estos procesos del pensamiento lo que nos permiten y lo que pretende en cada uno de nosotros es eso, generar ese pensamiento estratégico, ese pensamiento hipotético deductivo, que genere un pensamiento reflexivo sobre todo, ¿de acuerdo? Acuérdense que ustedes ya se encuentran en un pensamiento formal. Por lo tanto, se requiere de ustedes esa generación de hipótesis, capacidad de abstraer la información, de hacer extrapolaciones y puedan ustedes dar su fundamento y su pensamiento crítico, ¿de acuerdo? Muy bien, la semana anterior teníamos una tareita. Yo quiero que se acuerden quiénes hicieron esa tarea y en este momento voy a revisar las respuestas, ¿de acuerdo? Así que 3, 2, 1. Quien se acordó de la tarea, empieza a poner sus respuestas. Si se acuerda que se generó ahí una pregunta, ¿no es cierto? Una curiosidad, que qué era lo que pasaba con ese gran problema, cómo lo íbamos a resolver. Así que si alguno de ustedes tiene la respuesta, me encantaría que la ponga. Y si no, pues me voy a decepcionar, porque recuerdan que yo les dije, Isis Nicole Rivera, con el jarrón de los chinitos. Claro, ese era el problema,
Evelyn me dice quitaría el jarrón. El problema, por más bonito que se debe resolver de inmediato, correcto, pero ¿cuál es la manera de resolverlo? En este caso específico del problema. He recibido 3 o 4 respuestas. Y aquí estamos en este momento, 148 estudiantes inscritos. Bueno, voy a restar a Linda y voy a restar a mi persona. Entonces estamos hablando de 148 personas porque están 105 inscritos. Bueno, vamos a ver si alguno de ustedes me sigue dando una respuesta. Yo resolvería jarrón. Repita, profe, repita, ¿cómo? Ahora sí les cuelgo, nada de repita. La solución era romperlo. Esa Cintia, ¿dónde está Cintia? Selena, muy bien. Erika dice, lo rompió. Espero que no hayan hecho trampa y fueron a investigar eso en el internet, ¿no? Porque ese es un trabajo de un procesamiento mental en el que yo quería que puedan ustedes no tocar el jarrón porque es delicado, buscar soluciones. Claro, es que ese es el objetivo. ¿Cuál es la solución que usted buscó para poder resolver este gran problema que le trajo? Estos, ¿dónde está? Aquí está, listo. Este problema que les trajeron los, los rituales de los monjes, ¿no es cierto? Listo, aquí está. Solamente para que se acuerden. Ya nadie me responde porque ya pasó la oportunidad, ¿sí? Ustedes se acuerdan de este problemita que yo les puse. El problema era súper enorme, súper grande. Había fallecido ya el jefe el jefe, ¿dónde está? Aquí está, ya. El jefe de estos monjes budistas había fallecido. Entonces, el segundo al mando dijo, vamos a tener que poner a alguien que va a suplir todas las funciones y responsabilidades que cumplía nuestro jefe. Le hicieron todos los rituales tibetanos, ¿no? Que como costumbre tenían en ese momento, al momento de partir. Llenos de profundo respeto y misticismo y dolor sobre todo, ellos generaron esta gran interrogante. Y esta interrogante menciona lo siguiente. El gran maestro convocó a todos los discípulos del monasterio para determinar quién ocuparía ese honroso puesto de guardián. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el maestro, con mucha tranquilidad y calma, quiero que se acuerden nada más, porque ya no necesito respuestas, solo quiero que recuerden ahora. Para que ustedes hayan resuelto este problemita, ustedes debieron haber realizado un proceso mental, ¿de acuerdo? El maestro, con mucha tranquilidad y calma, colocó una magnífica mesita, ¿no? En el centro de ese inmenso cuarto, y encima de la mesita colocó un jarrón finísimo, un jarrón de estos chinos, de porcelana china, que son sumamente exóticos. Y en el medio del jarrón estaba una flor amarilla. Y él les dijo la siguiente situación. He aquí el problema, ¿no es cierto? He aquí el problema. Asumirá el puesto de honorable guardián de nuestro monasterio el primer monje que lo resuelva. He ahí el problema. Ahí estaba la respuesta. Solamente la respuesta estaba ahí. Él puso esa belleza de mesa, ese magnífico jarrón con esta hermosa flor. Y dijo, he aquí el problema. Asumirá el puesto de honorable guardián de nuestro monasterio el primer monje que lo resuelva. Esto es solamente razonamiento. ¿Sí? Trabajar los procesos mentales y las habilidades del pensamiento que hemos estado trabajando durante estas 2 semanas. Todos quedaron asombrados mirando aquella escena, un jarrón de gran valor y belleza con su maravillosa flor en el centro y esa mesa esplendorosa, ¿no es cierto? Los monjes se quedaron como petrificados en el más respetuoso silencio. ¿No es cierto? Todos tenían sus interrogantes y no sabían cómo poder satisfacerlas. ¿Qué representaría ese bello jarrón con flores? ¿Qué hacer con él? ¿Cuál podría ser el enigma encontrado en tan delicada belleza? ¿Simbolizaba acaso las tentaciones del mundo? Ese hermoso jarrón podría ser tan simple como necesitar poner agüita en el jarrón. Eran tantas preguntas que tenían todos, imagínense, ¿no? En el momento de la meditación, el trance, ellos querían resolver ese gran problema. En un momento determinado, uno de sus discípulos sacó una espada,
miró al gran maestro y a todos sus compañeros, se dirigió al centro. Se dirigió al centro de la... Vaya adentro. Vaya adentro. Se dirigió al centro de la sala y en ese momento destrozó todo lo que estaba en el centro de un solo golpe. Tan pronto el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro le dijo: alguien se atrevió no solo a dar la solución al problema, sino a eliminarlo. Honremos a nuestro nuevo guardián del monasterio. ¿Se esperaban esta respuesta? Él llegó a ser realmente el jefe, ¿no? El guardián del monasterio. Y en realidad poco importa cuál sea el problema, señores estudiantes de nivelación. Hay problemas cuyo aspecto nos confunde, pues halaga los sentidos. En el fondo sigue siendo un problema, ¿de acuerdo? Si es un problema, es exactamente eso, un problema, y precisa ser eliminado, ¿de acuerdo? No importa que se trate de una mujer sensacional, o de un hombre maravilloso, o de un gran amor que se esfumó. Por más hermoso que haya sido la experiencia que has vivido, o lo significativo que haya sido la persona con quien has estado, si no existiera más sentido para ello en tu vida, tiene que ser eliminado, simplemente. Eliminar el problema. Muchas personas cargan la vida entera el peso de cosas que fueron importantes en su pasado y que hoy solamente ocupan un espacio inútil en sus mentes, espacio que es indispensable para recrear la vida. Un antiguo proverbio chino dice: para que tú puedas beber vino en una copa que se encuentra llena de té, es necesario primero tirar el té y entonces podrás servir y beber el vino. Por lo tanto, señores estudiantes de nivelación, los procesos integradores del pensamiento van a permitirle a usted resolver esos problemas de una manera a la altura, ¿de acuerdo? De estudiantes universitarios, no de jóvenes todavía que están en la pubertad, no de los adolescentes que están en ese proceso de evolución, sino como estudiantes universitarios, ¿de acuerdo? Vamos a ir analizando estos procesos integradores del pensamiento en los cuales ustedes tienen en sus contenidos, en su módulo de la unidad número 3, los procesos integradores de análisis, síntesis y evaluación. Estos procesos del pensamiento, como les mencionaba, ¿qué implica hacer? Para que usted haya podido llegar a esa situación, esas 4 o 5 personas que me respondieron, les felicito, ¿de acuerdo? Espero que no hayan hecho trampa, por ahí les mencionaba. Pero bueno, ¿qué implicó de ustedes? Que ustedes puedan hacer ese análisis, ¿no es cierto? Esa descomposición. Muy bien, análisis es eso, descomponer. Y luego lleguen a hacer esa síntesis, ese proceso cognitivo de componer nuevamente devolverlo a lograr, devolverlo a unir, para luego generar una evaluación, un juicio de valor de lo que acabo de hacer. Entonces, para que ustedes hayan dado una respuesta a estos procesos, a estas diapositivas que les presenté del problema, ustedes tuvieron que ir analizando un poquito, a ver qué sucede, qué quiere decir, en dónde encontramos las variables, que básicamente por ahí es la situación. Entonces vas viendo variables y vas encontrando también situaciones que van a sintetizar o van a unir todas las ideas que tú tienes, ¿de acuerdo? Estos procesos del pensamiento, estas habilidades del pensamiento, voy a mencionar 4 fundamentales: formación de concepto, razonamiento, solución de problemas y creatividad. Ese es el objetivo de estas habilidades del pensamiento, que es lo que quieren en usted, es generar este análisis, síntesis y también de evaluación. Si por ahí en alguna de sus materias, voy a suponer, entonces vamos a hacer un análisis de la economía de nuestra provincia, por ejemplo. Vamos a hacer, en el caso de los educadores, vamos a hacer un análisis de cómo se está dando la educación remota o virtual en este segundo periodo de la pandemia, digamos así. Entonces, mira, vamos poniendo esto en nuestro contexto, ¿de acuerdo? Solución de problemas y la creatividad. Estas habilidades del pensamiento fundamentales van a basarse también en los procesos básicos del pensamiento. Estos procesos básicos del pensamiento no los vamos a ver porque ya están inmersos e inherentes en la parte de lo que nosotros vamos a tratar ahora, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer para desarrollar nuestra mente? Jóvenes, yo les mencionaba al inicio, en el primer webinar, que nosotros tenemos esta plasticidad cerebral que nos va a permitir a nosotros ser más flexibles en nuestro pensamiento.
¿sí? Y no solamente mencionar una sola solución. ¿Qué debemos hacer para desarrollar nuestra mente? Ejercitarla, trabajar en estos problemas de la vida para poder resolverlos, comprender cómo pensamos y concientizar el cómo lo hacemos para llegar a esa metacognición. Participar activamente en la generación de ideas, adquirir hábitos de orden. Esto son ejercicios básicos que nos van a permitir a nosotros poder tener buenos procesos del pensamiento. Si están activos, espero que estén despiertos, ¿de acuerdo? Si se me duerme, pues ahí tómese un vasito de agua, no es un bocadito de agua nomás, del vaso de agua. Y vamos oxigenando nuestro cerebro, ¿de acuerdo? En este webinar vamos a trabajar sobre el proceso integrador de análisis. En tu opinión, ¿qué significa analizar? ¿No? Ahí están algunas palabritas, algunas ideas en esta diapositiva. Quiero que estén pendientes y atentos, por favor, a todo lo que vamos a ver el día de hoy, porque vamos a tener al final que hacer una pequeña evaluacióncita y yo necesito escucharles cuáles serían sus respuestas, ¿de acuerdo? En este proceso de análisis nosotros hablamos sobre opinar sobre algo, no sé, tal vez tengas esa idea, o tal vez dar ideas sobre un tema en cuestión, o un proceso u operación del pensamiento. Bueno, vamos a ver. Análisis, ¿cómo crees que debe practicarse esa descomposición? Esa es la pregunta. Cuando tú dices si análisis es descomponer, entonces, ¿cómo debe practicarse esa descomposición? ¿De acuerdo? Analizar es descomponer el todo en sus partes. Y cada una de estas partes van a tener criterios de evaluación, criterios de selección, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo digo voy a hacer un análisis de de esta asignatura, ¿de acuerdo? Si yo menciono, voy en este momento a hablar de inferencias, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien, voy a hacer un análisis de inferencias. ¿Qué partes constitutivas tienen a estas inferencias? Cuando hablamos de estadística, ¿cuál tema? Cuando hablamos de sociales, ¿cuál tema? Cuando hablamos de idiomas, ¿cuál tema? Cada uno de ellos se puede llegar a hacer este proceso de análisis, ¿de acuerdo? Para que usted pueda dar una fundamentación posterior. Entonces, si vamos a separar el todo en sus partes, vamos a tener conocimiento de un objeto, situación o idea a la vez. ¿De acuerdo? Profundo conocimiento de un objeto, situación o idea. Esas son las ventajas cuando tú dices, voy a descomponer a este mouse que tengo aquí, voy a descomponerle en sus partes. ¿De acuerdo? Y empiezas a desarmar. Entonces, tú le desarmas, descompones a este mouse y tú empiezas a ver cuáles son las funciones, las partes. Cada una de esas cosas se le considera aquí en este proceso como tipos de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros mencionamos acerca de tipos de análisis, podríamos mencionar o descomponerle en sus partes, en cualidades, en función, en materiales, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ellos nos va a permitir a nosotros ir conociendo de mejor manera lo que yo estoy descomponiendo. Esto a manera solamente de un ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de ideas, ¿cómo las descompones? ¿Las puedes desagregar? Sí. Estos tipos de análisis se pueden ejecutar ¿en qué nomás? En objetos, en situaciones, en ideas, no solamente en los objetos como les menciono, ¿no? ¿Qué tipo de análisis nosotros generalmente realizamos? Y ahí sí, no se me confunda porque generalmente cuando decimos tipos de análisis, también los llamamos como criterios de análisis, en el que nosotros hacemos un listado de partes o elementos que generan ese análisis. ¿De acuerdo? Ya, no se me confundan, no quiero que se me hagan bolas tampoco. ¿Sí? ¿Qué tipo de análisis? ¿Qué nomás podemos seleccionar de este mouse? ¿Ya? Por lo que tengo aquí. O de un esfero, o de un lápiz, o de estos lentes. ¿Qué puedo yo ir descomponiendo? ¿Qué partes puedo ir sacando? Los tipos de análisis son siempre variables. ¿Sí? ¿Se acuerdan que mencionábamos de las variables, no? Que era una variable y cuál es la característica. Aquí nosotros hacemos similar proceso cuando decimos el proceso de análisis, descomponer en sus partes, ¿de acuerdo? Listo. También las llamábamos criterios de análisis. Entonces, si yo menciono que partes, operaciones, relaciones, cualidades, usos o funciones y materiales se llaman criterios de análisis o tipos de análisis, ¿de qué manera? Aquí viene el ejemplo, por favor, que vamos a estar trabajando así rapidito, ¿de acuerdo? ¿De qué manera yo puedo a este objeto que tengo a continuación separar sus partes, sus operaciones, sus materiales, cualidades,
usos o funciones, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros, si quiere, ponga ahorita en su hoja de reciclable o en su cuadernito que tiene usted, registre, empieza a registrar con este teléfono, este objeto que tengo aquí, de los años 80, que vamos, uno de los teléfonos más nuevos que hay. Son teléfonos ya para la historia realmente. Pero ¿qué podríamos nosotros extraer de aquí? ¿De acuerdo? Mire, los tipos de análisis que hay o criterios de análisis. Cualidades, uso, funciones, materiales, relaciones, partes y operaciones. En su hojita, por favor, de reciclaje, empieza a escribir cualidades, usos, materiales. ¿Qué es lo que, con qué yo podría llenar eso? Así que voy a pasar a leerles. Pendientes, por favor. El celular es un instrumento de moderna tecnología que se ha popularizado enormemente durante los últimos años, ¿de acuerdo? Vaya viendo en qué categoría entraría, en partes, en operación, en relaciones, en cualidades, en usos o en materiales, ¿de acuerdo? Vaya viendo y hágale ese ejercicio en su cuadernito, ¿sí? Y dice así: podemos afirmar en la actualidad el celular es el elemento predominante para la comunicación. Aquí hay una palabra importante también. A distancia entre las personas. Vienen en muchos modelos, sin embargo, el más común es el de cupo constituido por un bloque. Mire, esto es el celular de los 80. Por eso era muy común en ese entonces, ¿de acuerdo? Por eso el ejemplo de la gráfica para que ustedes puedan ir un poquito asociándolo. ¿De acuerdo? Es el de bloque, el cual se desprende una extensión llamada antena, si le ven ahí en la esquina. En el bloque se puede distinguir una pantalla que dice ahí Nokia, unas manos ahí que están como ejemplificando la interconectividad, ¿no es cierto? El teclado y un par de aberturas que sirven para el micrófono y el audio. Mira, no es un teléfono de estos de última tecnología, unos de estos Android. ¿Por qué razón solamente podíamos observar una cosa? ¿De acuerdo? Aquí podemos observar muchas partes constitutivas. Por lo tanto, sigan escribiendo, por favor. ¿Qué pone en partes? ¿Qué podría poner en cualidades? ¿Qué podría poner en usos y funciones? ¿Qué podría poner en materiales? ¿De acuerdo? Continuamos. Además de su función de medio de comunicación, los fabricantes han incorporado otros usos como los de agenda, directorio telefónico, grabadora, cámara fotográfica, calculadora e incluso de despertador o indicador de eventos, convirtiéndolo en un instrumento muy útil para cualquier persona. Para hacer llamadas, se escribe el número en el teclado, comenzando con el código del área, seguido por el número local y luego se presiona la tecla de activación. Generalmente en color verde para finalizar la tecla de color rojo. Esos eran los celulares de los 80, ¿de acuerdo? Muy bien. Como usted ya hizo este análisis en cuanto a esta lectura, necesito que lo que escribió ahora sí, lo que escribió usted en su cuaderno, porque es el ejercicio mental que les solicito en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, quiero observar qué me va a poner usted como análisis. ¿Qué es lo que pudo resolver? 3, 2, 1, empieza a escribir. Listo, a ver. Usted ahí ya escribió, ya hizo su ejemplo, ¿no es cierto?, en el cuaderno de borrador. Las llamadas y mensajes, ¿qué? ¿En dónde le pones eso de las llamadas y mensajes? En funcionalidad, en material, eso, en usos. Listo, excelente. Vamos a ver, sirve para comunicarse. ¿Eso en dónde me pones? En operación, en relaciones, en uso. En partes dice el celular es un medio, un uso comunicación. Excelente, eso quiero que me ponga. En partes, tal cosa. En uso, tal cosa. Funciones, tal cosa. Y quiero ver, porque ustedes ya escribieron en su hoja de reciclaje. A ver, vamos a ver. Materiales, plástico y metal. Excelente, Víctor Hugo Villamarín. ¿Quién más? Les quiero seguir viendo. A ver, participen. Partes, antena, pantalla, Yandri, muy bien. Materiales, metal o plástico, Ruby, muy bien. Sirve para guardar contactos en su uso, María Fernanda, muy bien. Elementos importantes, se me fue. Uso de llamadas, mensajes y fotos en usos, Maribel, muy bien. Funciones, hacer llamadas, cualidades, pequeño, excelente. ¿Sí se dan cuenta cómo me van armando ustedes este proceso de análisis? En funciones, como agenda, excelente. Cualidades, tipo de teclas, me dice aquí. Cualidades, moderna tecnología, usos, agenda. Muy bien, excelente. Párenme la mano, por favor, continuamos, ¿de acuerdo? Acuérdense que el tiempo es sumamente cortito, que se nos toca correr. Muy bien, vamos a ver, tomemos el ejemplo de análisis que ya estaba, ¿no? Vamos, ¿en qué podríamos nomás resolverlo? Quiero que observen acá.
En cualidades que muy bien me pusieron ustedes, tecnología moderna, útil, usado por personas, ¿no? En partes, antena de bloque, pantalla, teclado, audífono, micrófono. En función, es un instrumento de comunicación. En el uso, agenda, directorio telefónico, grabadora, calculadora, despertador, indicador de eventos. En operaciones, hacer una llamada, concluir una llamada. Excelente. Ese es el análisis, es un proceso u operación del pensamiento que implica que la descomposición o la división de objetos, situaciones o ideas en las partes que lo constituyen, ¿de acuerdo? Cuando yo le digo, vamos a hacer un análisis de economía, mira, qué complicación. Por todos los estudiantes que están en economía van a dedicarse a trabajar en esta situación. Y ahí podríamos un poco hablar, ¿no es cierto?, de la parte del procesamiento de los productos, consumo, la mercadería, la distribución, la generación de material. Cuando hablamos nosotros de la parte de educación, por ejemplo, si hablamos de la parte curricular, procesos de enseñanza, aprendizaje, o vamos directo a la parte del modelo educativo, modelo pedagógico, a nivel macro, meso y microcurricular, cómo se va generando, o si hablamos de la parte de la educación mismo, de los idiomas, nosotros podemos hablar de la parte humana. ¿Qué nomás se considera en la parte humana? Todos los ámbitos de la vida del desarrollo, no solamente la parte cognitiva del ser humano, sino el del lenguaje, el área el área física, el área motora, el área sexual, el área moral, el área afectiva, el área motora. Cada una de estas áreas van generando en usted una información específica. Vamos a ver el procedimiento para analizar. Siempre tú debes tener primerito un propósito al momento de hacer un análisis. Tienes un objetivo, tienes un propósito al cual alcanzar. Define los criterios de análisis apropiados al propósito del análisis. Siempre guiándote por ese propósito esencial. Separas el todo en sus partes. Repites el paso número 3, que vuelves a separar el todo en sus partes y repites ese proceso hasta que haya más, mira, una información más micro, ¿de acuerdo? Más definida. El quinto paso es integra el análisis del objeto, situación o idea, los resultados obtenidos, aparte de las descomposiciones del objeto de las ideas que tú tienes. Verificas el proceso y el producto para volverlo a repetir. Esto dentro del análisis, que es descomponer las partes, ¿de acuerdo? Si yo les menciono, solamente miren la hilera, la fila superior. No quiero que vean nada de abajo. No puedo en este momento taparles porque es una sola imagen. Quiero que observen qué podrían construir con esos recuadros, con esos rectángulos. ¿Podríamos construir algo? Aquí nosotros ya vemos una descomposición de algo. Por eso está la figura 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Si yo les digo, ¿serán las figuras representadas abajo las partes de un cuadrado? Entonces la pregunta es esa, está planteada y la respuesta es sí. Son las partes de un cuadrado. Solo si logro recomponer un cuadrado a partir de estas partes. Quiero que vaya entendiendo esto. Si yo, por ejemplo, le saco todos los elementos constitutivos de este esfero, voy a tener tal vez unas 10, 12 partes. Pero el momento que está desarmado, ahí estamos hablando de análisis, está descompuesto. Y cuando yo digo vamos a sintetizar todo, empiezo nuevamente a poner todo en su lugar y a volverlo a armar. Entonces la respuesta es sí, porque puede agrupar partes para generar un cuadrado, ¿de acuerdo? Que lo tenemos ahí a un lado. Seguramente los rectángulos de la parte superior provienen del análisis de un cuadrado como el que está aquí en la parte de abajo. Si lo tenemos que integrar sin poner la condición de cuadrado, solo le pedimos que lo integre. Las respuestas serían otras muy diferentes. Si yo le hubiera dicho solamente con esos rectángulos superiores, ¿a qué figura ustedes creen que correspondería? Van a ser tantas y cuantas las respuestas como tantos y cuantos estudiantes tengo en esta aula. ¿De acuerdo? Yo tengo en este momento 160 estudiantes. Entonces va a haber muchas respuestas similares. Capaz por ahí uno de ustedes, un grupo, un porcentaje me dice sí, un cuadrado. Pero el proceso final que hicimos es un nuevo proceso, contrario al del análisis, que se llama el de síntesis. Ahora vamos a unir, vamos a sintetizar, vamos a gestionar este proceso. Podemos concluir que la síntesis es un proceso personal. Cada persona formó un todo significativo con las partes dadas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo les doy una parte del rompecabezas, armemos de rompecabezas. Sin embargo, cada uno de ustedes va a tener una opinión diferente. La síntesis es el proceso mediante el cual se integran las partes, las propiedades que ya separamos, ¿se acuerdan anteriormente? Y las relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. Esta es la palabra clave de la síntesis, para formar un todo significativo.
Práctica a partir de las figuras genere un todo significativo. ¿Qué podrías construir con estas 3 figuras geométricas que están acá? ¿Y qué palabra podrías construir con las 4 letras que se encuentran en este momento? A ver, una persona que desconecte el micrófono y me dé la respuesta de arriba y una de abajo, según su opinión. En la primera, un cuadrado. Triángulo. ¿Harías un cuadrado? Por ahí haría un triángulo, me dice, ¿verdad que tienes 3 figuras? En la de abajo, ¿qué se les ocurre? ¿Qué palabra se construye? Paso. Sopa. La segunda sería sopa. Sopa. Paso, sopa, sapo, exacto. Y también posa, mira, hay muchas combinaciones. ¿Por qué? Va a depender de acuerdo a la óptica con la que estamos viendo. Muy bien, cierren los micrófonos y vamos nuevamente, ¿de acuerdo? En su hojita de reciclaje. Práctica. Ordena las palabras que se dan en cada literal para generar una oración aplicando el proceso de síntesis. En el A, ¿qué oración con lógica y sentido podrías armarla? 4 la tiene, roja, cuartos, casa. ¿Qué le pondrías? En la B, de él se comió abuelo, perro, él, comida, la. ¿Qué le generarías? Y en la C, sistema, un, democracia, D, es la, gobierno, él. ¿De acuerdo? A ver, utilizando todas esas palabras, vamos a generar una idea con lógica y con sentido. A ver, vamos a ver. ¿Quién ya tiene un ejemplo? Eso, la casa roja tiene 4 cuartos. Exacto. Muy bien, sigo leyendo. A ver, vamos a ver. Sigo leyendo. Me dice, Cintia, me dice, el perro se comió la comida del abuelo. Y ya, la casa roja tiene 4 cuartos, la casa tiene 4 cuartos, la casa roja tiene 4 cuartos. Vamos con la última, el sistema de democracia. A ver, vamos. ¿La democracia es un sistema de gobierno? Excelente, gracias Erika. Muy bien, hasta ahí, párenme la mano, gracias jóvenes, me gusta que estén activos, ¿no? Me gusta que estén pendientes, porque si no estarían, imagínate, ahí durmiéndonos y ese no es el objetivo al momento de estar en un webinar, ¿sí? Sino interactuar. Vamos a ver que hay 2 tipos de síntesis, hay las cerradas y las abiertas. La cerrada, el autor solo puede incorporar las partes o elementos o relaciones que dispone para elaborar el producto final. Por ejemplo, hace rato estaba constituido por 6 u 8 palabras y tú debías con eso hacer una síntesis cerrada, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de una cerrada. Pero si yo te digo una abierta, el autor, o sea, tú, además de los elementos que dispone, puedes incorporar otros conceptos, inferencias o suposiciones de su propia creación. Este es el caso, por ejemplo, de una tesis, ¿no? Vamos haciendo un resumen. Tú utilizas situaciones ya implícitas y además pones también tu fundamentación, tu criterio, tu información adecuada o investigada. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de síntesis, hay 2, cerradas y abiertas. La reflexión para estos 2 procesos integradores es que los procesos, tanto de análisis como de síntesis, generan 2 tipos de estrategias cognitivas que cumplen funciones opuestas, ¿de acuerdo? El primero implica la descomposición de un todo en las partes y el segundo comprende la integración de las partes en un conjunto, hecho o fenómenos para formar un todo significativo. Vamos con el tercero y último, que es la evaluación. Es la sucesión por medio de la cual una persona juzga, ¿de acuerdo? Cuando nosotros decimos, ¿en qué momento hacemos evaluación? En todo momento evaluamos. Inclusive desde el momento en que me despierto, evalúas. ¿Qué está haciendo? ¿Frío o no? Para ponerme la pijama, posiblemente la de short, la abrigada, la bata. Hacemos evaluación en todo momento. Hoy me toca bañar, ¿no? Empiezas a hacer evaluaciones. ¿En qué me voy al trabajo? ¿Me voy en bus, en bicicleta, me voy a pie? Depende. La evaluación la hacemos en todo momento, ¿de acuerdo? Así que son juicios de valor. Casi todos los actos requieren de una evaluación en toda la vida. En cada carrera que usted se maneja, requiere una evaluación. No estamos hablando solamente de una evaluación sumativa, procesual y diagnóstica, que son las evaluaciones que el docente utiliza, sino que una evaluación es un juicio de valor que lo evalúas, que lo generas en cada momento. Este proceso para evaluar tiene también un protocolo que seguir. Por ejemplo, primero defines el propósito, así como el análisis. ¿Te acuerdas? Defines el propósito, reseñar la situación deseada, definir los criterios de evaluación. ¿Qué criterios de evaluación? ¿Qué va a contener? Va a contener 250 palabras este resumen. Va a contener, ¿qué más va a contener? Que tenga
La letra Arial 12, por ejemplo, como las normas APA, que tenga 2.5 de márgenes. Son criterios de evaluación que tú estableces para poder evaluar estas ideas y esta situación, ¿sí? Relacionar la situación deseada y la evaluada, teniendo como apoyo los criterios seleccionados anteriormente ya descritos. Reconocer las conformidades o desacuerdos y manifestar un juicio de valor. Comprobar el producto y el proceso si se dio efectivamente y si no, nuevamente lo volvemos a ejecutar. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de evaluación interna y la externa. ¿De acuerdo? Aquí tenemos evaluación interna, es establecer diferencias entre una situación deseada en comparación con el criterio de un caso ideal y una verdad observada. Procedimiento para evaluación interna. Primero, observamos la situación que será evaluada. Explicar la situación deseada. Analizar la situación. Expresar juicios de valor. Componer la situación ideal o deseada y comparar la situación deseada. ¿De acuerdo? ¿Hay importancia hasta el momento de hacer una evaluación interna? Sí, porque esto nos va a permitir a nosotros, nos da la posibilidad de generar estos juicios de valor sobre situaciones específicas. Permite ese ejercicio de juicio crítico y reflexivo que tú tienes como pensador de educación superior. Aporta herramientas para exponer todos los juicios de relación al tema que yo voy a investigar en cada una de las carreras que voy a seguir. Este proceso brinda acceso a la obtención de nuevos esquemas del pensamiento. Esta es la interna. Y vamos a ver en la externa qué sucede. Es comparar dos situaciones o objetos por medio de criterios externos, los cuales surgen a partir de las expectativas de personas interesadas o de objetivos provenientes de la evaluación. ¿De acuerdo? ¿Tiene importancia esto? Sí. Autoriza manifestar juicios de valor. Forma el pensamiento crítico reflexivo, como también lo mencionamos en la interna. Permite criticar, pero cuando hacemos una crítica no es una crítica destructiva, una crítica que te va a construir. ¿De acuerdo? Una crítica, sea como sea, si es una persona muy sabia, lo vas a asumir, pero muchas veces hay personas que no son maduras y en una crítica lo consideran una situación ofensiva. Pero si una persona madura considera la crítica para mejorar, siempre eso nos sirve para evaluar y para mejorar, ¿sí? Permite criticar, valorar y tomar decisiones basadas en criterios objetivos y firmes. Estos procedimientos de evaluación externa, mira lo que hemos estado viendo hasta ahorita, análisis, síntesis y evaluación. Cuando yo llego a hacer la evaluación es el proceso final ya de este proceso de las habilidades del pensamiento. ¿De acuerdo? Son los procesos integradores del pensamiento. Entonces, estas evaluaciones nos sirven para eso, generar pensamiento crítico reflexivo. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a culminar nuestra presentación de esta tarde. Espero que estén sumamente claritos con lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Es un trabajito solamente de percepción. ¿Qué es lo que tú puedes apreciar? Cuando tú generas de canción, ahí habían varios subprocesos. Cuando generaste este proceso de contracción de ideas, ¿sí se acuerdan de esto, no? En este proceso de contracción de ideas también había varios subprocesos. Entonces, cuando nosotros observamos considerar extremos, considerar variables, considerar alternativas, consecuencias, y cuando hablamos de contracción de ideas, reglas, definir objetivos, ¿no? Ampliar nuestro panorama con los puntos de vista de otras personas, planificación y toma de decisiones. ¿Qué me podrían decir ustedes con este ejercicio al cual yo en esta tarde quiero que ustedes se enfoquen? Quiero que observen qué es lo que están viendo, qué es lo que pueden apreciar ahí. Y no solamente lo mencionen a la ligera, sino que apliquen ya estos procesos del pensamiento superior a los cuales hemos trabajado durante estas 3 jornadas. En sus marcas, listos, fuera. ¿Qué es lo que usted puede observar en esta parte que se encuentra adelante en la pantalla? ¿Qué puede usted observar? Listo, sigan nomás escribiendo, yo los veo, ¿no? Y estoy evaluando ahorita, a ver. Araceli. Yandri, excelente. Un elemento con un conjunto, un rectángulo con ya, un marco azul, una pelota negra
la cara de un dado, un mosco en una sopa, un círculo de color negro, un punto negro, nuestro planeta azul, Ruth, Isabel, un túnel, una figura, una hoja con un círculo negro en la mitad, el centro de la hoja, un punto negro que se destaca, un punto negro como si fuera el centro de una hoja en blanco. Un rectángulo con un punto central. Excelente. Párenme la mano, por favor, y volvemos a la presentación. Y con esto vamos a concluir nuestra jornada, ¿de acuerdo? ¿Por qué el trabajo de lograr este procesamiento mental de su parte con esta figura? Muchas veces, bueno, en este momento ustedes empezaron a generar las cualidades, todas las partes constitutivas de la figura que nosotros estamos observando. Me pareció interesante cómo las personas, hubo algunas personas que lo hicieron práctico, ¿no es cierto? Lo hicieron hasta, yo veo un túnel, ¿qué más vieron por ahí? Una pelota, un mosco, una mancha, pero por ahí las respuestas que a mí me impactan, y yo digo, están generando un buen proceso del desarrollo del pensamiento, es que mira, no se enfocan en esta partecita nada más. Y en esta partecita que es la más pequeñita, no se enfocan en esta que es la más pequeñita, sino en el resto de la hoja. Entonces, si observamos nosotros, la mayoría de respuestas fueron un punto negro, una mancha negra, una mancha negra, una mancha negra. Pero lo que yo quiero que observen ustedes y se pongan un poquito en esta comparación, que muchas veces en nuestra vida nosotros hacemos eso, específicamente eso. Estrictamente eso, solamente vemos muchas veces lo pequeñito que nos llama la atención, sin darnos cuenta que alrededor de ello hay un mundo enorme. Si se dan cuenta que la hoja blanca o el cuadro, el rectángulo blanco es mucho más grande que el puntito negro. Eso es lo que se merece y lo que nosotros queremos lograr en ustedes cuando hacemos estos procesos de análisis del pensamiento. No solamente que veas esta partecita, no solo que veas lo más llamativo, sino que veas lo más grande. Así que jóvenes estudiantes de nivelación, lo único que les pido es generen pensamientos del desarrollo, generen estas ideas de contracción, de expansión de ideas y estos procesos de análisis y de síntesis para poder llegar a hacer evaluaciones. Mis jóvenes queridos, tengan un excelente fin de webinar. Espero que los objetivos se hayan cumplido en esta tarde.